Bueno, en Cielo de Tambores nace como, creo que como todas las obras, cuando uno tiene pensado, por pura casualidad. Eh, Nunca pensé que me iba a dedicar a escribir algo de historia, en realidad nunca pensé que iba a escribir una novela, pero una vez viendo un artículo en una revista, vi La trama invisible, era un artículo muy cortito en una revista que creo que escribía Ana María Yacosa, y hablaba de la trama invisible de la historia, ¿no? Y de todo lo silenciado, del provinciano, del negro, del que está oculto en sustantivos colectivos, ¿no? Como pueblo, mujeres que no aparecen. Y concretamente hacía mención, bueno, los de mi generación se van a acordar a las niñas de Vilcapugio y Ayohuma, que salían en los manuales del colegio, que decían bajo el cañoneo, con actitud heroica, traían en cántaros agua para los heridos, a los moribundos, y un poquito leyendo, investigando, descubro que era una madre y dos hijas, obviamente las tres mulatas, que fueron las únicas mujeres que Belgrano permitió que acompañaran en todas sus campañas de la independencia. Concretamente, Cielo es una novela histórica que teóricamente o desde una mirada oficial probablemente sea la historia, o sea, vos me preguntaste, puedo decir, es la historia de Belgrano, ¿no es cierto? Y de todo, desde 1770, la constitución del Virreinato del Río de la Plata, hasta que él muere, 1820, y toda la gesta después de la Revolución de Mayo, y todos los movimientos y todas las guerras de la independencia, que a pesar de que es una figura muy controvertida, también ganó mi admiración porque era un abogado dedicado o viviendo en embajadas que se atrevió a ir a Vilcapugio y a Yohuma y de pronto, o sea, un Cornelio Saavedra que era militar se quedó allá y un Belgrano se vino aquí. Bueno, creo que nuestra historia está hecha de todas esas ironías y antinomias que hasta el día de hoy creo que nos siguen constituyendo. Y de otro lado, creo que es la otra trama, el otro lado de la historia, ¿no? Del personaje doblemente silenciado por ser mujer, por ser mulata, por ser minoría. Hay toda una corriente ahora de la nueva novela latinoamericana, de la novela histórica, que hay como una puesta en crisis de que los historiadores se quieren apropiar de la ficción, y creo que lo han hecho, de hecho, al ocultar cosas y al ponernos una historia de manuales para que nos constituya y nos haga los deberes, ¿no es cierto? La religión, las obligaciones y todo eso, de alguna manera también es un cuento que el historiador también ficcionalizó, porque callar y ocultar es ficcionalizar, no es hacer historia. Yo creo que también desde la ficción se puede hacer historia, porque sabiendo cómo vinieron, el dato de cómo tiraban al mar a los que quedaban muertos sobre los remos, o los cantos en Yoruba, o las ceremonias mortuorias o celebratorias, no hacía falta vivir en esa época para saber, porque tranquilamente uno puede advertir desde los Yoruba cómo se acriolló ese Parnaso africano, se lo puede advertir ante la holganza de las mujeres patricias que daban a luz y para no deformarse y tenían las amas de leche. Es como que han arrullado, hasta los primeros criollos han sido arrullados por los cantos en Yoruba, en Nagó, ¿no es cierto?, de sus propias. O sea, ya ahí también, ¿no es cierto?, en algún punto pusieron o se filtraron en los recuerdos, en la memoria. Hay otra historia, hay otra historia silenciada que yo creo que está saliendo a la luz porque nos estamos planteando todos quiénes somos, y me parece muy importante, ¿no? Y no tanto luchar contra el olvido, sino aprender a no olvidar, que creo que es diferente, ¿no? Mi abuela era mulata. Fue como una cosa silenciada, como algo que no se decía, ni se sospechaba, ni se hablaba. Incluso cuando yo veía que ella se hacía un rodete así muy tirante, y cuando yo le preguntaba a la mamá, mamá, ¿la abuela es mulata? Me decía, ¿cómo se te ocurre? No, estás loca. Y yo veía que cuando ella se mojaba, el agua no le entraba, o sea, le caía, porque sus rulitos eran obviamente, estaban hechos para eso, ¿no? Y fue mi mamá, de verdad, ella es la que me transmitió
muchísimas cosas y creo que de alguna manera, como te decía, funcionando con pensamiento mágico, es como que podía hablar lo silenciado, ¿no? Yo siempre digo que el silencio tiene más peso y los secretos en la familia circulan con más peso que las palabras, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando me di cuenta que era por eso, es como que cobró más fuerza el finalizar esta novela. Nos constituye el caos, somos americanos y no solamente hay incas, aztecas, zapotecas, mayas, europeos, sino también mucho más africanos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros pensamos, muchísimo más. Yo creo que nos vamos a ir llevando poco a poco sorpresas y creo que no me aventuro demasiado en afirmarlo y que más gente de lo que uno se piensa es afrodescendiente, ¿no?